En primer lugar, me quiero presentar. Mi nombre es Carlos Ocampo, soy jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Argerich y tengo como especialidad la cirugía pancreática. Vamos a tratar la pancreatitis aguda y para eso hemos dividido la clase en dos partes. La primera parte es el manejo inicial, en especial de la pancreatitis aguda grave, y en la segunda parte vamos a tratar el manejo de las complicaciones locales. Empecemos entonces con el manejo inicial. Estos son los conocimientos previos que tiene que tener. Todos estos conceptos están explicados detalladamente en la bibliografía que les mandamos. Básicamente tienen que conocer el diagnóstico, la etiología, la etiopatogenia y el tratamiento del ataque leve. Vamos a comenzar entonces con un caso clínico y a partir de este caso clínico vamos a ir viendo todos los temas a desarrollar. Se trata entonces de un paciente de 47 años que ingresa por dolor abdominal en epigastro y vómitos. El laboratorio de ingreso informa de 52, glóbulos blancos de 16.000, una creatinina elevada de 3,54, una bilirrubina total elevada de 3,6, enzimas hepáticas elevadas de 487 y GPT de 500 y una amilasa de 2040. Se realiza el diagnóstico de pancreatitis aguda, se utiliza un criterio pronóstico que es el Apache 2 que da un score de 10. La ecografía informa litiasis vesicular, páncreas aumentado de tamaño y colección líquida retrogástrica y una vía biliar dilatada de 12 milímetros. A partir entonces de este caso clínico, las preguntas a resolver serían las siguientes. ¿Cómo se define la gravedad de la pancreatitis aguda? ¿Cuál es la diferencia entre signos pronósticos y criterios de severidad? ¿Para qué sirven los sistemas pronósticos? ¿Y cuáles son los criterios de severidad más usados? La pancreatitis aguda tiene dos tipos de gravedad de acuerdo al tiempo de evolución. Si bien coexisten, pueden aparecer en forma aislada una de la otra. La gravedad clínica inicial es aquella que aparece en la primera semana de evolución. Su factor desencadenante es una respuesta inflamatoria hiperintensa y a partir de ahí, a partir de esa respuesta inflamatoria, se desencadenan en algunos pacientes las complicaciones sistémicas. A partir de la primera semana de evolución, cuando el paciente ya ha recuperado la estabilidad y está en terapia intensiva, aparece la gravedad local tardía. Esta gravedad local tardía aparece a partir de la primera semana de evolución. El factor desencadenante básicamente es la necrosis pancreática y a partir de la necrosis pancreática pueden aparecer lo que se llaman complicaciones locales. Entonces, gravedad inicial, gravedad clínica inicial y gravedad local tardía. Estos son los dos factores más importantes que marcan la gravedad de una pancreatitis aguda. Por un lado está la presencia de disfunciones orgánicas, en especial si es persistente, y el otro factor es la presencia de necrosis pancreática o de prepancreática, en especial si está infectada. Entonces la presencia de disfunción orgánica y de necrosis pancreática infectada son los factores de severidad más importantes en un ataque de pancreatitis aguda. Afortunadamente la frecuencia de pancreatitis aguda grave es baja. Solo 20% de los pacientes que desarrollan pancreatitis aguda presentan complicaciones sistémicas y o complicaciones locales. El 80% son ataques leves que rápidamente resuelven con tratamiento médico. Existen dos términos que en pancreatitis aguda se usan como sinónimos cuando en realidad no lo son. Por un lado está lo que se denomina un criterio pronóstico y por otro lado un criterio de severidad. El criterio pronóstico son aquellos factores que predicen la aparición de un determinado evento. El evento no está en ese momento, pero sí predicen la aparición en un futuro del evento. Por el contrario, el criterio de severidad es la presencia del evento que determina la gravedad del ataque. Entonces, uno sería el futuro, que es el pronóstico, y otro es el presente, que es la severidad. Lo que más importante en los sistemas pronósticos en pancreatitis aguda es separar los ataques leves de los ataques potencialmente graves. No de los ataques graves, porque si no ya sabríamos que son graves, sino de los ataques que en ese momento tienen característica de leve, pero que pueden llegar en un futuro a ser potencialmente graves. Entonces la idea es, a través de los sistemas pronósticos, separar los pacientes con ataques leves, que siempre van a ser leves, de los ataques leves que pueden ser potencialmente graves. Es decir, básicamente es detectar en forma precoz las formas graves. Además de la detección precoz de las formas graves, la utilidad de los sistemas pronósticos
Es la siguiente: rápido acceso a unidad de terapia intensiva para hacer una terapia específica de órganos y una reanimación temprana y adecuada. El gran problema de los sistemas pronósticos es que tienen una baja exactitud. Se han descrito numerosos criterios pronósticos, no hay ninguno en la actualidad que tenga suficiente exactitud o mayor exactitud que los descriptos. Los más usados son el Apache 2 y el VISAP. Como ustedes ven, la mayoría tienen un buen valor predictivo negativo, es decir, que cuando pronostican el ataque va a ser leve, generalmente es leve, pero tiene un muy bajo valor predictivo positivo, es decir, cuando pronostican que va a ser grave, muchos de esos pacientes no desarrollan ni complicaciones locales ni complicaciones sistémicas. A pesar de esta baja exactitud, nosotros creemos que es de suma utilidad utilizar un sistema pronóstico y la suma de sistemas pronósticos aumenta los valores predictivos positivos. Por otro lado, la clasificación de severidad se basa básicamente en dos clasificaciones. Una es las de Atlanta, realizada en 2012, y la otra es la clasificación basada en determinantes. La clasificación de Atlanta divide la pancreatitis aguda en leve, moderada o severa, de acuerdo a que tengan complicaciones locales o complicaciones sistémicas. Por ejemplo, en esta clasificación severa es cuando el paciente tiene una falla orgánica persistente más allá de 48 horas. Acá no se está pronosticando, sino se está categorizando como severa porque tiene una falla orgánica severa más de 48 horas. La clasificación basada en determinantes divide a las pancreatitis en leve, moderada, severa y crítica, en donde, por ejemplo, la leve no tiene ni necrosis pancreática ni disfunción orgánica, y en el otro extremo, las pancreatitis aguda crítica son aquellas que tienen infección de las necrosis pancreáticas y además difusión orgánica persistente, son los pacientes que tienen mayor mortalidad. Entonces es importante utilizar un sistema pronóstico para detectar en forma precoz las formas graves y un sistema de severidad para clasificar las pancreatitis que estamos tratando. Continuamos con el caso clínico. Entonces el paciente es trasladado a unidad de terapia intensiva por el Apache de 10 por la disfunción renal, inicia soporte de órganos. Entonces acá la pregunta a resolver es la siguiente: ¿qué tipo de reposición hídrica está indicada? Dado que tiene una pancreatitis aguda biliar grave con vía biliar dilatada, ¿tiene una utilidad la CPR temprana en este paciente? ¿Cuál es la utilidad de los antibióticos para la profilaxis de la infección pancreática? Empecemos entonces con el tipo de reposición hídrica. Sabemos que la pancreatitis aguda produce una gran hipovolemia y esta básicamente está dada por la alteración de la permeabilidad microvascular, por el edema intersticial, la vasoconstricción, la disminución del tejido oral, por el tercer espacio, vómito, bilis, etc. Esa hipovolemia es muy importante hacer una reposición temprana y adecuada. Existe mucha controversia sobre la terapia hídrica. En principio, estas son las recomendaciones de las últimas guías. La terapia hídrica debe ser, la reposición debe ser temprana, debe ser adecuada. Esto es importante porque la sobrehidratación ha demostrado que es tan peligrosa como la subhidratación. Esta reposición hídrica debe ser guiada por objetivos: presión venosa central, tensión arterial media, débito urinario, etcétera, etcétera. No existe evidencia que un determinado tipo de líquido, sea cristaloide versus coloide, a su vez el tipo de cristaloide, por ejemplo origen lactato, reduzca el riesgo de mortalidad o disfunción orgánica persistente. O sea que es lo mismo utilizar cualquier tipo de líquido. La adición de almidones, que es frecuente en los pacientes con shock séptico, la reanimación líquida habitual no reduce el riesgo de mortalidad y puede aumentar el riesgo de disfunción orgánica persistente. Entonces, estas son las recomendaciones de la terapia hídrica. En relación a la CPRE, hoy se acepta que el mecanismo etiopatogénico de la pancreatitis aguda es la migración de un cálculo en la vesícula a través de la vía biliar y su impactación en la papila. Esa impactación produce el inicio de la pancreatitis aguda biliar. Algunos postulan que la patogénesis de la pancreatitis aguda severa tiene que ver con la duración de la obstrucción en la ampolla. O sea que ese cálculo no solamente es el responsable de iniciar la pancreatitis aguda, sino también que es el responsable de la gravedad del ataque. A mayor duración de la obstrucción ampular, mayor gravedad de la pancreatitis.
La base racional de la intervención endoscópica temprana, entonces, es que la liberación temprana de la obstrucción biliopancreática mediante la papilotomía endoscópica limita la progresión de la disfunción pancreática, es decir, evita que la pancreatitis pase de leve a grave. Para probar esta hipótesis se han desarrollado varios estudios prospectivo randomizado, CPR versus tratamiento conservador, y estos son los 4 más importantes que hay en el mundo: el de Neutolemos, que se hizo en Inglaterra, el de Span, el de Felch en Alemania y el de Oria, nuestro hospital, el Hospital Argerich. Estas son las principales conclusiones de los 4 trabajos. El análisis de la evidencia muestra que el tratamiento endoscópico temprano no reduce la morbilidad y mortalidad en pacientes con pancreatitis aguda biliar. En pacientes con pancreatitis aguda biliar y obstrucción biliopancreática, si la colangitis aguda puede ser excluida, la endoscopia temprana no es mandatoria y no debe ser considerada como una indicación estándar. Este es el algoritmo que utilizamos para la pancreatitis aguda biliar. Entonces, la primera pregunta es si es de origen biliar. Si no es de origen biliar, no necesita una CPR. Si la pancreatitis es de origen biliar, la próxima pregunta es si tiene una colangitis aguda o tiene una ictericia progresiva. Si es así, si tiene una colangitis aguda o ictericia progresiva, acá sí, esto es indicación de CPR urgente para drenar la vía biliar, pero no para abortar el curso de una pancreatitis aguda. Si no tiene colangitis aguda, si no tiene ictericia progresiva, ese paciente no necesita una CPR y finalmente después va a tener que realizar el tratamiento electivo de su litiasis biliar. ¿Qué pasa con los antibióticos? En el año 93, Pedresoli fue el primero que dijo, bueno, utilizando antibióticos que penetran en el páncreas con la imipenem, ha demostrado una reducción de la necrosis pancreática infectada. Entonces, a partir de ahí se creyó que los antibióticos reducían la incidencia de infección de la necrosis pancreática. Sin embargo, varios estudios prospectivos randomizados posteriores, especialmente corrigiendo algunas fallas metodológicas de los primeros, han demostrado que la utilización de los antibióticos no disminuye la incidencia de infección de la necrosis pancreática y no altera la morbilidad ni la mortalidad. Entonces, es por ello entonces que el tratamiento antibiótico en la necrosis pancreática y en la pancreatitis aguda grave, la mayoría de las guías ahora no recomiendan la profilaxis antibiótica temprana en pancreatitis aguda grave. ¿Cuáles son los criterios para iniciar tratamiento? El criterio para iniciar tratamiento antibiótico es el nuevo desarrollo de cirrosepsis, infección pancreática o extrapancreática demostrada y aumento de la proteína C reactiva y sospecha clínica de infección. Continuamos entonces con el caso clínico. El paciente cursa su tercer día de internación en unidad de terapia intensiva, tiene su TIS función renal que está en resolución, está estable hemodinámicamente, no se realizó CPR, no se utilizó antibióticos y las próximas preguntas a resolver son estas. ¿Qué tipo de soporte nutricional se debe realizar? Y si existe alguna indicación de inmunomoduladores de la respuesta inflamatoria de la pancreatitis aguda. En relación al soporte nutricional, durante mucho tiempo se pensó que el reposo intestinal, o sea, nada por boca, era la mejor terapéutica en la pancreatitis aguda para disminuir la reactivación pancreática. Sin embargo, hoy se sabe que la estimulación intestinal temprana es el mejor tratamiento, aumenta el trofismo intestinal, disminuye las complicaciones sépticas. Entonces, pasamos del reposo intestinal a la estimulación intestinal temprana. Estas son las recomendaciones actuales. Se recomienda alimentación oral temprana. Si el paciente no puede tolerar, hay que realizar una alimentación enteral antes que la parenteral, o sea que la parenteral se la deja en caso de suma necesidad cuando no se tolera ni la oral ni la enteral. Cuando se utiliza una alimentación enteral, se puede utilizar tanto sondas nasogastrales o sondas nasogástricas. En relación a los inmunomoduladores, para disminuir la respuesta inflamatoria, se han usado antiproteasas como el gabasato, el octiótico que disminuye la secreción pancreática o el lexipafan que es una antiinterleuquina 1A. En realidad, ninguno de estos inmunomoduladores ha demostrado que disminuya ni la morbilidad ni la mortalidad. Esto es el cementerio de la pancreatitis. Acá están todos los trabajos de los inmunomoduladores
ninguno ha demostrado ningún tipo de utilidad. Para finalizar entonces, en el tratamiento inicial de la pancreatitis aguda grave, lo que está probado que sirve es una reanimación hídrica precoz y adecuada, y el soporte nutricional. Lo que está probado que no sirve es la profilaxis antibiótico para disminuir la incidencia de infección pancreática y la endoscopía precoz temprana para disminuir la incidencia de pancreatitis aguda grave. Muchas gracias.